Hola, hola, mis adorados chismosos del corazón. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en este su canal favorito de cotilleos y salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y curiosidad que yo, porque hoy tenemos un tema, ay, Dios mío, que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar un poquito, solo un poquito, de la personalidad de una de las actrices turcas más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, también algo enigmáticas, Hande Erçel. Y no solo eso, sino que lo vamos a hacer a través de los ojos de alguien que la conoce muy, pero que muy bien, Kerem Bürsin. Sí, del mismísimo Serkan Bolat. Ya sé lo que están pensando. ¿Kerem revelando secretos de Hande? ¿Qué habrá dicho? ¿Será algo bueno o algo, digamos, revelador? Pues quédense conmigo hasta el final porque las respuestas a todas esas preguntas, y muchas más, están a punto de ser desveladas. Y créanme, la cosa se pone jugosa, muy jugosa. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo detalle de todo el salseo que se viene, los invito a que se suscriban a este canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso. Y por supuesto dejen su like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido de la farándula turca. Porque aquí, en este rincón de Internet, no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Hande Erçel es una figura pública que genera muchísima expectación. Su talento, su belleza y su vida personal son objeto de constante interés por parte de los fans y los medios de comunicación. Desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje hasta su consagración como una de las actrices más solicitadas de Turquía, la vida de Hande ha sido un torbellino de éxitos, desafíos y, por supuesto, mucho chismecito. Y claro, cuando se trata de su relación con Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su romance fue un verdadero cuento de hadas para muchos fans. A lo largo de su tiempo juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, Kerem y Hande compartieron momentos inolvidables y construyeron una conexión muy especial. Su relación fue un fenómeno mediático, capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde sus gestos cómplices en las alfombras rojas hasta sus viajes románticos, cada detalle de su romance era seguido de cerca por los fans. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Después de todo, compartieron una etapa muy importante de sus vidas, una etapa marcada por el éxito profesional y la intensa exposición mediática. Por eso, ¿quién mejor que Kerem para hablarnos un poco sobre la personalidad de Hande, sobre esas características que la hacen única y quizás también un poco difícil? Ojo, cuando digo difícil, no me refiero a algo negativo, Más bien a esos rasgos de carácter que la hacen ser quien es, que la distinguen del resto y que en ocasiones pueden resultar un desafío para quienes la rodean. Todos tenemos nuestras cosillas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras manías, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en el caso de las figuras públicas, estas características suelen amplificarse y convertirse en objeto de análisis y especulación. Pero es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones. En varias entrevistas y declaraciones, Kerem ha dejado entrever ciertos aspectos de la personalidad de Hande que, a mi parecer, la definen muy bien. Por ejemplo, ha destacado su gran profesionalismo y dedicación al trabajo. Hande es una persona extremadamente comprometida con sus proyectos y siempre se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí misma. Desde la preparación de sus personajes hasta la promoción de sus proyectos, Hande no escatima esfuerzos para alcanzar la excelencia. Esto sin duda es una cualidad admirable, pero también puede implicar una gran exigencia, tanto para ella misma como para sus compañeros. Trabajar con alguien tan comprometido puede ser inspirador, pero también puede generar presión y expectativas muy altas. Kerem también ha mencionado la gran sensibilidad de Hande. Ella es una persona muy empática y se preocupa mucho por los demás. Es capaz de conectar profundamente con las emociones de quienes la rodean y siempre está dispuesta a brindar su apoyo. Hande es una persona que se involucra emocionalmente en sus proyectos y en sus relaciones personales. No es de extrañar que haya conectado también con sus fans, ya que transmite una autenticidad y una calidez que son muy valoradas. Sin embargo, esta sensibilidad también la hace vulnerable y, en ocasiones,
puede verse afectada por las críticas o los comentarios negativos. En un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, es fundamental tener una coraza para protegerse de las críticas. Otro aspecto que Kerem ha resaltado es la independencia y la fuerte personalidad de Hande. Ella es una mujer decidida, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por sus sueños. Hande no se conforma con seguir el camino marcado por otros, sino que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer como persona y como profesional. No se deja influenciar fácilmente por las opiniones de los demás y siempre se mantiene fiel a sus principios. Esta independencia es sin duda una de sus mayores fortalezas, pero también puede generar ciertas fricciones en sus relaciones personales y profesionales. A veces la independencia puede interpretarse como terquedad o falta de flexibilidad. Y aquí es donde, quizás, podríamos encontrar esa dificultad de la que habla el título de este vídeo. Hande es una persona que no se conforma con lo mediocre, que siempre busca la excelencia y que no tiene miedo de desafiar los límites. Esto puede resultar intimidante para algunos, pero también es lo que la hace ser una persona tan especial y talentosa. Su ambición y su determinación son cualidades que la han impulsado a alcanzar grandes logros en su carrera. No es de extrañar que se haya convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Además, Hande es una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Hande es consciente de que su vida privada es objeto de interés para los medios de comunicación y para sus fans, pero siempre ha intentado establecer límites claros para proteger su intimidad. Esto puede generar cierta frustración entre sus fans, que siempre quieren saber más sobre ella, pero también es una forma de protegerse y de preservar su salud mental. La presión mediática puede ser abrumadora y es fundamental aprender a gestionarla para evitar el agotamiento emocional. Kerem, como alguien que compartió mucho tiempo con Hande, seguramente entendió y respetó esta necesidad de privacidad. Y es precisamente esa comprensión y ese respeto lo que permitió que su relación, tanto amorosa como profesional, fuera tan exitosa. La confianza y la comunicación son fundamentales para mantener una relación sana y duradera, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero volviendo al tema de la dificultad, creo que es importante aclarar que todos tenemos nuestras peculiaridades y que lo que puede resultar difícil para una persona, puede ser una cualidad admirable para otra. En el caso de Hande creo que su exigencia, su sensibilidad, su independencia y su reserva son características que la hacen ser una persona única y que, en última instancia, contribuyen a su éxito. Y es que, seamos honestos, ¿quién querría una Hande Erçel diferente? Su autenticidad, su talento y su carisma son lo que la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su capacidad para conectar con el público es innegable y su talento para la actuación es evidente en cada uno de sus proyectos. Hande es una estrella que brilla con luz propia y que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensa Kerem sobre la personalidad de Hande. Estas son solo algunas interpretaciones basadas en sus declaraciones públicas y en lo que hemos podido observar a lo largo de los años. Al final, solo ellos dos conocen la verdadera historia de su relación y la dinámica que existía entre ellos. Pero al final lo importante es que ambos se respetan y se admiran mutuamente y que siguen siendo grandes amigos. La amistad es un tesoro invaluable y es fundamental mantenerla a pesar de los altibajos de la vida. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis de la personalidad de Hande Erçel a través de los ojos de Kerem Bürsin. Recuerden que todos somos complejos y que lo que puede parecer difícil a primera vista, puede ser una gran virtud en realidad. No debemos juzgar a las personas por las apariencias, sino que debemos tratar de comprender sus motivaciones y sus sentimientos. En resumen, podemos decir que Hande Erçel es una persona profesional, sensible, independiente y reservada, cualidades que la hacen única y que, aunque puedan representar un desafío en ciertas ocasiones, son también la clave de su éxito. Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha reconocido y valorado estas características, demostrando un gran respeto y admiración por la actriz. Su relación, tanto amorosa como amistosa, es un ejemplo de cómo se pueden superar los obstáculos y mantener una conexión genuina a pesar de la fama y la exposición mediática. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó compartirlo con ustedes.
Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido de la farándula turca. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la personalidad de Hande Erçel? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene razón al destacar estas características? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis y si tienen alguna otra perspectiva sobre la personalidad de Hande. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fans de la farándula turca y por supuesto, de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán el mejor chisme, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Porque aquí en este canal, no nos perdemos ni un solo detalle del salseo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis queridos chismosos, que la vida es demasiado corta para no disfrutarla con un buen chisme. Hasta la próxima.